Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un privilegio estar reunidos en este culto de oración e intercesión a la distancia, cuando a nuestro alrededor tenemos tanto caos y penumbras. Hoy les quiero hablar de la esperanza que hay para nosotros si aprendemos a sacarle provecho a los tiempos de tormentas. Sí, porque siempre hay algo bueno que aprender. Tengamos una palabra de oración mientras yo presento este tema. Así que como Luisa dijo, el tema se titula La oportunidad en la tormenta. Hay muchas historias bíblicas donde encontramos personajes que pasaron por tormentas y momentos pero muy difíciles. Algunos la pasaron con mucho éxito, otros la pasaron a rayitas, como diríamos nosotros los dominicanos, otros la pasaron arrastrándose, pero todos los que tuvieron fe en Jesús llegaron a tener victoria sobre sus tormentas. ¿Será que estas personas tenían una fe formidable? ¿Será que tenían talentos o tenían habilidades sobrenaturales que los hacían especiales? ¿Qué hizo la diferencia de aquellos que vencieron? ¿Qué habrá marcado la diferencia en las vidas de victorias que vivieron cada uno de ellos? Eso es lo que nosotros estudiaremos en esta noche con estos personajes bíblicos que le voy a introducir. Tuvimos hace un par de quarters, es decir, de lección de escuela sabática que estudiamos estos personajes que fueron Esdras y Nehemías. Así que nosotros sabemos que estos personajes sacaron lo mejor en situaciones muy extremas, posiblemente más extrema de la que tú y yo estamos viviendo hoy. Pero dejaron al descubierto, como también otra expresión muy dominicana, de qué palo estaban hechos o de qué tronco estaban agarrados. Es cierto que las pruebas son difíciles y que son a veces muy difíciles de sobrepasar. Es cierto que llegar al gozo que Pablo nos dice en medio de las pruebas suena como una locura. Pero ¿qué tal si te digo que las pruebas son una grandiosa manera de crecer espiritualmente? ¿Qué tal si lo que necesitamos es un cambio de perspectiva hacia lo que las pruebas significan para nuestro caminar espiritual y moral? Recientemente me he hecho muchas preguntas y una de las preguntas que me ha hecho reflexionar es ¿qué quiere Dios que aprendamos durante las pruebas en dura como la que estamos viviendo tú y yo hoy? ¿Qué cosas le quiso enseñar Dios a Esther, a esa reina de Persia, a Ana, la esposa estéril, a la viuda de Sarepta, a Tabita cuando la resucitó, a María, la madre de Jesús, o a la mujer del flujo de sangre? Pero muchos tenemos excusas. Decimos que no somos los fuertes, suficientes, que somos muy débiles. Pero esta excusa no va a ser una excusa para darle a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si alguno necesita sabiduría, ¿qué debemos hacer? Debemos demandarla de Dios según Santiago 1:5. Así que te has preocupado por demandar esa sabiduría. ¿Me he preocupado yo por demandar de esa sabiduría? No podemos decir que no si no lo hemos intentado. Así que el discurso de Maestro de Jesucristo dice lo siguiente: mas cuando nos llega la tribulación, ¿cuándo somos los que pensamos como Jacob? Imaginamos que es la mano de un enemigo y luchamos a ciegas en la oscuridad hasta que se nos agota la fuerza y no logramos consuelo ni rescate. Nosotros también necesitamos aprender que las pruebas implican beneficios y que no debemos menospreciar el castigo del Señor ni desmayar cuando Él nos reprende. Vuelvo a leer esa última parte. Nosotros también necesitamos aprender que las pruebas implican beneficios y que no debemos menospreciar el castigo del Señor ni desmayar cuando Él nos reprende.
Así que aquí vemos que en las pruebas Dios quiere que saquemos lo mejor. Así que yo creo que Nehemías y Esdras fueron dos hombres de los cuales nosotros podemos aprender. Porque las pruebas deben ser oportunidades para que nosotros podamos exaltar el nombre de Dios y no el nuestro. No por mi fuerza, dice un canto de Esther, es por tu fuerza. En cada una de nuestras historias, ninguno de nosotros puede adjudicarse el crédito de sabiduría y poder para vencer las pruebas. Solo se logra a través de un todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando todos nosotros fijamos nuestra vista en Cristo Jesús. Miremos lo que fue nuestra lectura bíblica en Nehemías. Nehemías 1, 4 al 6 dice lo siguiente. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué oración tan hermosa del profeta Nehemías. Y yo pregunto, ¿qué es lo primero que tú y yo hacemos cuando hay tormentas y desafíos? Como siervos espirituales deberíamos hacer lo mismo que hizo el profeta. Lo primero que debemos hacer es ir de rodillas y clamar a Dios por liberación, pero también por fortaleza y sabiduría para poder actuar. Dios hará su parte, pero si queremos pasar la prueba, necesitamos ponernos en pie después de orar y de recibir perdón. Tenemos que actuar, mis queridos hermanos. No solamente es pedir, también hay una parte humana que debemos hacer. Así que orar es un acto de humildad y un llamado a recibir poder. Podemos contar muchas historias bíblicas de personas que fueron fuertes en medio de la debilidad, en medio de la tormenta. Pero también tú y yo tenemos y podemos testificar de lo bueno y grande que ha sido Dios en nuestras vidas. Nosotros también tenemos historias de victorias y derrotas que podemos contar, porque en todas ellas hemos visto la mano de Dios sosteniéndonos. Y esta pandemia y esta cuarentena no va a ser la diferencia. Todos nosotros tenemos cosas que contar y tendremos cosas mucho más poderosas que contar de las que Dios ha hecho en medio de esta pandemia. Mira lo que dice el camino a Cristo. Dice, si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas, y tendréis hambre y sed de justicia. Intercederéis con Dios y vuestra fe se robustecerá. Vuestra alma beberá en abundancia de la fuente de salvación. Y esta la subrayé en rojo. Al encontrar oposición y pruebas, esta las llevará a leer la escritura y a orar. ¿Qué hacen las pruebas? ¿Qué debería hacernos las pruebas? Lo mismo que le pasó a Esdras y a Nehemías. Lo primero que hicieron fue leer la Biblia, y a través de la Biblia encontraron que había esperanza para su pueblo. Se tiraron de rodillas. Creceréis, termina, en la gracia y en el conocimiento de Cristo, y adquirirás una rica experiencia. Porque cuando tú caes de rodillas, cuando yo caigo de rodillas, cuando yo abro la palabra de Dios, encuentro
la fe, encuentro la esperanza, encuentro el poder para ponerme de pie y caminar por el valle de sombra de muerte, porque Dios ha prometido que estará con nosotros. ¿No lo sientes así? Este texto nos da dos grandes herramientas de sabiduría, como les dije anteriormente, que es la oración y la palabra de Dios. Y vemos muy bien cómo Esdras y Nehemías lo aprovecharon. Ahora busquemos a Esdras. Esdras 7. Esdras 7, 10 dice lo siguiente. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Para qué leemos la Biblia? Si no vamos a aplicar lo que la Biblia nos dice, ¿para qué nos sirve leerla? Aquí dice que el profeta Esdras abría la Biblia y se la aprendió muy bien de memoria. Y no tan solo se la aplicaba a él, sino también que la compartía con el pueblo. El profeta se había preparado para recibir la palabra de Dios y vivir conforme a la ley de Dios. ¿Estamos haciendo eso tú y yo hoy? Él vivía en el mundo, pero no era del mundo. Aunque conocía las leyes del mundo, nunca descuidó su vida espiritual. ¿Estamos tú y yo haciendo lo mismo? ¿Estamos tú y yo viviendo en el mundo, pero no siendo del mundo, sirviendo al mundo, pero sin descuidar nuestra vida espiritual? Aquí vemos cómo él se llevó del consejo, cuál es el mismo que se nos da a ti y a mí en Mateo 6:33, que dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Por eso en Esdras 7, 27 al 29, vemos un hombre agradecido de lo fiel y lo justo que es Dios. Y miren cómo él lo describe. Así que vamos a Esdras una vez más, 27, 7, 27. Acompáñenme los que tienen sus Biblias. Y dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní a los príncipes de Israel para que subiesen conmigo. Aquí vemos que después de pasar un tiempo en oración y meditación, entonces el rey le concedió que él fuera con los otros israelitas de regreso a Jerusalén. Pero aquí vemos que él no se adjudicó toda la gloria, él le dio la gloria a Dios. Así que vemos esa victoria. Vemos en Esdras 8, 21 y 23 el llamado de oración que le hizo a todo Israel. Pero él no se descuidó, él mismo hizo su oración que está registrada en estos versículos. Por eso lo vemos en Esdras 9, 6 y 15, elevando esta oración de súplica a Dios. Así que Esdras pidió sabiduría de Dios, conocía al Dios de lo posible. A mí no me gusta decir que Dios es el Dios de lo imposible, porque Él no es el Dios de lo imposible, es el Dios de lo posible. Estudiaba él diligentemente las escrituras y siempre estaba en oración. Así que clamó por ayuda y Dios le respondió. Puso a un lado el temor y marchó con pasos firmes hacia una esperanza de restauración. ¿Estás tú pasando esta pandemia con pasos firmes sin temor? ¿Hacia dónde marchamos en momentos de aflicción? ¿A dónde nos escondemos en momentos de tempestad? Yo espero que tú y yo siempre corramos bajo las alas del Todopoderoso Jesucristo nuestro Salvador, el cual no miente y es siempre fiel en cumplir lo prometido según Hebreos 10:23. Ahora miremos a Nehemías.
El proceso de Nehemías se parece a un proceso muy similar al que tú y yo pasamos muchas veces. Cuando pasamos por dificultades es muy normal que nos deprimamos circunstancialmente. Las malas noticias son un balde de agua fría, también una expresión muy dominicana, no sé que si en otros países la tienen también. Nos paran en el tiempo. Alguien me decía, cuando me dijeron la palabra cáncer, mi mente se frizó, me paré allí. Es decir, cuando escuchamos malas noticias, se murió fulanito, se murió pendejo, sultanejo, cuando escuchamos esas cosas, nuestra mente se para en el tiempo. Así que vemos a un Nehemías, en Nehemías 1, 4, 6 y 11, contando esta experiencia. Él estaba tan acongojado de lo que estaba pasando que él simplemente se deprimió. Tendemos la tendencia, como también le pasó a Nehemías, de llorar y tener caras largas, caras que dejan mucho que decir, especialmente a las personas que nos aman. Veamos a Nehemías 2:2, para que veamos cómo la cara de Nehemías habló. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Dicen que nosotros los dominicanos hablamos con nuestras manos y hablamos con la cara. Eso es cierto. Hay muchos otros lugares también que hacen lo mismo. Así que el rey vio que Nehemías estaba muy acongojado y le preguntó: ¿qué te pasa? Entonces Nehemías le contó lo que le pasa. Cuando te pasa algo, Dios también te mira y sale bien temprano para ver cómo puede auxiliarte. ¿Has sentido el toque de amor de Cristo Jesús cuando estás triste? Dios siempre abrirá las puertas para que nosotros podamos cruzar en seco el mar tempestuoso en el cual estamos pasando. Pero hay veces que también nos dejará pasar por lo mojado para que su poder se manifieste en gran manera. Sin embargo, no importa los medios que Dios utilice, debemos recordar que toda honra y toda gloria le pertenece a Dios. Nehemías supo esto y lo vemos en Nehemías 2:8. Otra perspectiva que debemos considerar de esta historia y durante la tormenta que afrontamos en esta vida es cuando vienen personas bien intencionadas trayendo palabras de desánimo. Pablo, en la epístola de los Filipenses, anima a los hermanos de Filipo a no dejarse engañar ni intimidar por las tribulaciones ni de los falsos cristianos. Él los llama a estas personas mutiladores del cuerpo y enemigos de la cruz. Más bien, Pablo les indica a acogerse fuerte de las Sagradas Escrituras según Filipenses 2:16. Aquí también vemos que Elena de White dice que nosotros debemos siempre ser llevados por el Espíritu Santo. Discernir. Si somos personas espirituales, vamos a tener un oído fino para lo que Dios quiere que nosotros atendamos. No nos dejemos preocupar por la televisión, por la media, por todas estas informaciones que llegan y también algunos hermanos. Tengamos mucho cuidado. A veces pasamos información sin ver todo completo. Y eso lo que hace es que nos abruma muchas veces. Tanta información y tanta información negativa, ¿a quién le hace bien? No nos hace bien. Tengamos mucho cuidado, que a veces somos bien intencionados en mandarle algo a unos hermanos. Y yo sé que hay muchos hermanos que por eso no tienen redes sociales, porque nosotros lo abarrotamos de tanta información que los abruma. Nehemías es aún más aguerrido que el apóstol Pablo. Anima al pueblo a coger un arma en la mano y a coger el ladrillo en la otra. Mira lo que dice Testimonio para la Iglesia. Fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio ánimo, lo que lo libró del temor de los hombres, aún de los grandes gigantes, hijos de Anac, y lo capacitó para mantenerse firme sin titubeos en defensa del bien. Es de esa misma exaltada fuente
el gran general de las huestes, que cada verdadero soldado de la cruz de Cristo ha de derivar fuerza y valor para vencer los obstáculos que a menudo parecen ser invencibles. Ahora necesitamos hombres de la talla de Caleb, que son valerosos y valientes y valoran la palabra de un informe vigoroso en favor de la acción inmediata. No tengas temor. Dios nos ha mandado a confiar en Él. Marchemos a través de la pandemia, marchemos a través del fin que le queda a este mundo, de la mano poderosa de nuestro Creador, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Y aunque cantemos, el camino es escabroso y los pies sangrando están, nuestra esperanza está fija en Canaán. Muchas veces tendremos que ser audaces si queremos ver la mano de Dios en la tormenta. Debemos amarnos de valor y de fe para poder ver las ricas bendiciones que Dios nos tiene preparados. No es además que Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¡Gloria a Dios! ¿Quieres ser un vencedor? Marcha de la mano del Señor. Aférrate a Dios, que Él nunca falla. Dios no miente. Nunca ha perdido una batalla. Finalmente quiero apuntarles a una realidad que a muchos no nos importa, ni queremos que nos importe. Es el prójimo. No es cosa de ahora que pensamos que nuestras decisiones no deben afectar a otros porque soy yo quien las vive y el resultado de mis buenas o malas experiencias las pago yo y las cargo yo. ¿Qué dicotomía la nuestra? Que queremos compartir nuestros logros con nuestros seres queridos cuando las cosas no van bien. Nos gustan que nos apoyen cuando queremos hacer algo bien. Pero cuando tomamos malas decisiones y lo hacemos mal como hizo Adán y Eva, nos escondemos como la gatita de María Ramos. Esa es otra expresión muy dominicana que todavía, ¿verdad? Tengo que preguntarle a mi mamá quién era la gatita de María Ramos. Así que cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntó a Caín dónde estaba su hermano Abel, lo cual él respondió: ¿seré yo guarda de mi hermano? Así que muchos de nosotros decimos lo mismo hoy en día. Aunque nosotros queramos admitirlos o no, la respuesta es sí. Hasta cierto sentido, eso es cierto. El libro de la escritora Elena de White, en la educación cristiana, nos describe a nosotros como letreros que señalan la dirección. No tan solo somos cartas leídas y somos luz y somos sal de la tierra, sino que dice ella que nos describe como letreros que señalan la dirección. ¿Qué estamos reflejando cuando andas en valle de sombra de muerte? No es que te tienes que hacer la fuerte, no es que te tienes que desboronar. Simplemente la gente está esperando lo que nosotros predicamos, que es que tenemos confianza en Dios en medio de la tempestad. Es cierto que cada uno de nosotros será responsable de nuestros propios actos, pero tenemos también una gran responsabilidad porque siempre hay alguien mirando. Debemos ser testigos fieles de Dios. Nosotros los cristianos somos cartas leídas. Lamentablemente somos juzgados aún siendo seres imperfectos por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por lo que decimos, por lo que no decimos. Somos llamados a ser luz del mundo, pero ¿cómo logramos que en nuestra debilidad Dios salga en nuestra defensa? ¿Cómo hacemos justicia a su gracia, a su perdón y su amor siendo tan egoístas? Lo mismo que hizo Esdras y Nehemías. Buscaron apoyo en la palabra de Dios, buscaron consuelo en la palabra de Dios y se tiraron de rodillas porque las mejores batallas siempre se ganarán de rodillas. Pero cuando ellos se levantaron, los retos que ellos tenían lo vieron tan pequeños que Nehemías
interceptó cómo el plan quería ser destruido por Sanbalat. Y le dijo, no necesitamos tu ayuda. También sintió que debería haber pedido ayuda a su rey, pero sintió que eso iba a denegar lo que Dios había hecho ya en ese entonces. También nosotros deberíamos hacer lo mismo. Siempre debemos dar la honra y la gloria a Dios. Si miramos a nuestro Salvador, obtendremos el poder para ser buenos testigos de su gracia. Él siempre supo su lugar en el mundo. Jesús siempre supo su lugar en el mundo. Sabía que había venido al mundo a dar vida en abundancia. Entendía que su lealtad y obediencia a Dios dependía nuestra salvación. Decidió ser luz en medio de la oscuridad. Sabía que no podía llegar a todos con el tiempo limitado que tendría en la tierra, pero hizo de su tiempo el mejor. ¿Estás haciendo de este tiempo de cuarentena el mejor? ¿Le estás sacando provecho a este tiempo, aún estando en el valle de sombra y de muerte? Jesús dejó a 12 personas encargadas de este gran mensaje, y estos se multiplicaron en 70, y estos 70 en 70, y así se fue esparciendo el evangelio de Dios, y todos eran llamados seguidores del camino. Así que hay 5 cosas que podemos sacar provecho de las tormentas. La número 1, nuestra experiencia con Dios será más significativa si la ponemos a prueba. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios, aunque no sepamos el por qué ni para qué de las cosas. Debemos demandar sabiduría y poder cuando vengan las pruebas. Todos los días debemos invitar al Espíritu Santo a ser parte de nuestras decisiones, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Saber no es lo mismo que conocer. Debemos hacernos amigos de Jesús y echarle mano, como dice Filipenses, de las herramientas que tenemos, que es la palabra de Dios, los signos, la oración y una mente positiva. Muy importante para poder vencer. Las tormentas siempre serán una oportunidad para poder ejercitar nuestra fe. El colportor evangélico dice lo siguiente: tan frágil, tan ignorante, tan propenso a equivocarse es la naturaleza humana, que cada cual debe ser prudente al valorar a su prójimo. Poco sabemos de la influencia de nuestros actos en la experiencia de los demás. Lo que hacemos o decimos puede parecernos de poca monta, cuando si pudiéramos abrir los ojos, veríamos que de ello depende importantísimos resultados para el bien o para el mal. Concluyo diciendo lo siguiente: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni temor, según 2 de Timoteo 1:7. Dios está dispuesto a ayudarnos en momentos difíciles, según Salmos 46:1. Podemos aprender de nuestras derrotas y victorias en medio de la tormenta, como le pasó a Josué en Jai, y lo encontramos en Josué 7 del 2 al 15. Recordemos que hay ojos mirándonos tanto para acusarnos como para animarnos y apoyarnos. Dios está dispuesto a mandar ángeles para que podamos recorrer el valle de sombra y de muerte acompañados de su presencia, según Salmos 91:11 y Salmos 23:4. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Es Jehová de los ejércitos, según Isaías 37:16. No podemos dudar de su poder. Y ese es mi versículo favorito, uno de tantos de ellos, porque Dios no miente, según Números 23:19. Así que en esta noche
he querido recalcar que las tormentas y las dificultades son muy difíciles, pero todos nosotros tenemos la palabra más segura. Tenemos las herramientas más firmes que cualquier ser humano puede tener, y es la santa palabra de Dios y la oración. Hacemos muy bien a estar atentos como una antorcha que dirige el camino, que alumbra los lugares oscuros. Si alguno de nosotros necesita sabiduría para pasar el valle de sombra de muerte, demándala de Dios. Dios nos hará fuertes. Dios nos hará vencedores. Dios es el Dios de lo posible. Es tu Dios, es mi Dios, es nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que nunca pierde una batalla. Así que yo espero que los haya animado a seguir confiando en el Señor. Ayer tuvimos un mensaje poderoso y toda esta semana hemos estado enfocándonos en que en la tormenta y en las dificultades Dios siempre se manifiesta, y en medio de esa manifestación una de las cosas que sobrepuja todo entendimiento es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No tengan temor, no tengan miedo, yo estaré contigo, dice el Señor. Quiero terminar con este himno que me gusta mucho. Es el himno 279. Escuchemos. Pidámosle al Señor que nos renueve, que nos dé valor y que nos transforme a su imagen, y que seamos fuente de esperanza para este mundo vil y negro. Que Dios le bendiga. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta noche.